Buenas tardes para los que ingresaron recién a la reunión. Como saben, el tema de hoy es integración de conceptos. Los que pudieron ver el video y leer la guía pueden ver que es un repaso, podemos decir, donde se integran todos los temas que vimos hasta ahora, lo que es divisiones celulares, mitosis, meiosis, y un poco lo de Mendel, o sea, es como dice el tema integración de conceptos. Bien. El primer problema le dice elegir la respuesta correcta que considere y justifique la elección. Se dice que 2 cromosomas son homólogos cuando una de las opciones dice portan los mismos alelos. ¿Eso le parece que es correcta o no? Sí, es correcta. ¿Siempre tienen que portar los mismos alelos o puede darse cuando también no portan los mismos alelos y que sean cromosomas homólogos? A ver, ¿cuándo? En ese caso van a ser los mismos alelos. Bien, y cuando son diferentes, ¿cómo sería entonces? Si son diferentes, ¿cómo sería entonces? También se puede ver que es heterocigota. ¿Sí? ¿Entendés? O sea, puede ser que también lleven diferentes alelos, sí, porque son el mismo gen. Así que, ¿entienden esa opción, no? ¿Portan los mismos alelos? Sí, pero no siempre, o sea, también se consideran cromosomas homólogos cuando llevan alelos diferentes, o sea, siempre hablando del mismo gen, ¿no es cierto? Después le dice, pueden entrar en sinapsis. ¿Los cromosomas homólogos pueden entrar en sinapsis o no? Sí. Sí. ¿Para qué? Ahí ocurre la variabilidad genética. Sí, pero ¿qué es la sinapsis? ¿Se acuerdan qué es la sinapsis? El apareamiento. Exactamente, el apareamiento. Se ponen uno al lado del otro. ¿Para qué? Para que ocurra el crossing-over o entrecruzamiento, que eso va a generar variabilidad genética. Perfecto eso. Bien, después se determinan caracteres que no están asociados al sexo. ¿Qué entienden por eso? Yo entendí como que es correcto. Ajá. Por ejemplo, el largo del pelo, un carácter. Sí, pero también en el humano, por ejemplo, en los mamíferos en realidad, en algunas especies vegetales, pero como el ejemplo de los mamíferos, también hay un par de cromosomas homólogos que determina el sexo. Por ejemplo, en el caso de los varones son el par de cromosomas XY. XY. Y XX en el caso de las mujeres, que son cromosomas homólogos entre ellos también. Profe, Sí, te escucho. ese par, digamos, de cromosomas que determina el sexo, Sí. ¿sería el par 23? Sí. En el caso sí. Pero, por ejemplo, en el caso del cromosoma, igual vamos a ver, después hay un tema que se llama determinación del sexo. En el par del cromosoma homólogo X e Y, ustedes van a ver después, que no tienen la misma morfología en ese caso, pero también son considerados como cromosomas homólogos, ¿sí? Si bien van a ver que uno es más grande. Le pregunto, por eso. Sí, le pregunto, con eso de la morfología, ¿se llaman XX porque son metacéntricos, tipo tienen forma de X, y el otro es XY porque tendrán otra estructura, digamos, o no? ¿La morfología? Claro. Está buena tu pregunta, ¿eh? Está buena tu pregunta, me gusta. Para mí no tiene que ver con eso, pero déjame averiguar, me gusta tu pregunta. Está bueno, sí. Pero cuando te decía que en el cromosoma XY van a ver que no tienen la misma morfología, pero sí tienen regiones que son homólogos, o sea, que permiten el apareamiento de esos cromosomas. Pero voy a buscar eso, el tema si está asociado
o sea, la morfología, o sea, la forma. Ya voy a anotar eso. Entonces, determinan caracteres que no están asociados al sexo, sí, pero se sabe, o sea, sabemos que hay un par de cromosomas homólogos que está destinado, sí, a determinar el sexo. Sobre todo, en el ejemplo de los mamíferos, también se da, por ejemplo, en las moscas y en otros animales. Y en algunas plantas. O sea, no, la mayoría de las plantas, el sexo se determina por genes, no por cromosomas, como en este caso, en el caso de los mamíferos. Bien. El punto D dice codifican las mismas funciones metabólicas. ¿Qué les parece a ustedes? Sí, profe. Sí, exactamente, sí, porque tienen los mismos genes, o sea que van a estar codificando para las mismas funciones metabólicas. Después dice, presentan la misma estructura de brazos, centrómero y telómeros. Sí, es correcto. Exactamente, sí, porque tienen la misma morfología. Después todas las anteriores, o sea, sí podemos decir que son correctas o no, ninguna de las anteriores. ¿Eso le quedó claro? ¿Qué es un cromosoma homólogo? Bueno, ustedes saben que tienen los mismos genes, pueden tener diferentes alelos y tienen la misma morfología, se aparean, o sea, ocurre sinapsis. ¿Para qué? Para que ocurra el crossover. ¿Se acuerdan en qué fase de la meiosis se daba el crossover? La profase. Está incompleta tu respuesta. Profase sí, pero ¿qué profase? ¿Profase 1 o profase 2? En profase 1. En la profase 1, exactamente ocurre. Si es que ocurre el crossover, se va a dar en la profase 1, más precisamente en la fase de Paquitene dentro de la fase que se divide la profase 1. Pero es en profase 1. Bien. Me están escribiendo en el chat. Bien, ahí vi. Bien. Vamos a borrar esto. Chicos, si tienen alguna duda, aprovechen y pregunten porque ya después tenemos repaso y después tenemos ya el parcial. Así que, por favor, anímense. Yo ya creo que ya ustedes tienen ya bastante confianza para que ustedes se animen a preguntar, porque queda una clase más que de repaso, pues tenemos parcial, ¿eh? Así que, por favor, anímense si no entienden algo. Bien, en el punto 2, que es más o menos lo que veníamos haciendo hasta la clase anterior, dice realiza un gráfico del proceso completo de la gametogénesis en angiosperma, o sea, megasporogénesis y microsporogénesis. ¿Se acuerdan qué era la megasporogénesis y la microsporogénesis? Es la formación de ¿qué? La gameta femenina y masculina. De la gameta. Exactamente, de la estructura o de las esporas que van a contener a las gametas. En el caso de la femenina va a ser megasporogénesis, que es la estructura que va a llevar a la gameta femenina. ¿Cuál es la estructura que va a llevar a la gameta femenina? El saco embrionario. Exactamente. Y en el caso de la microsporogénesis es la formación de los granos de polen, que son las estructuras que van a llevar a la gameta masculina. ¿Cuál es la gameta masculina en los vegetales? Los núcleos espermáticos. Núcleos generativos. Exactamente, núcleos espermáticos o generativos, exactamente. Incluyendo todas las divisiones necesarias para la obtención, bueno, ahí decía del saco embrionario, el grano de polen maduro, partiendo de un organismo diploide hipotético, doble heterocigota, cuyos genes se transmiten independientemente, indique en cada caso la constitución alélica que corresponda a las células resultantes de las distintas divisiones. Como ustedes habrán visto el video, ese video lo armé yo, le puse el mismo esquema que veníamos haciendo, partiendo desde el esquema de G1, donde vemos que sabemos que cada cromosoma tiene una sola cromática. En la anafase 1 ocurre la separación de los cromosomas homólogos, luego directamente dibujé la telofase 1, y luego tenían que dibujar ustedes en lo posible todas las divisiones, en realidad tenían que dibujar,
hasta llegar a la formación, bueno, una vez que se obtienen esas 4 células hijas, 3 de ellas van a degenerar, solamente una de ellas va a prosperar, va a sufrir 3 mitosis sucesivas y se va a formar la estructura del saco embrionario, que son 7 células y 8 núcleos. Ay, perdón, me fui demasiado rápido. Bien. Entonces, yo acá puse uno de los dibujos que pasaron hoy en el grupo. Está bien representado esto. La G1, como pueden ver nuevamente, con una cromática para cada cromosoma. La anafase 1, pues ocurre la separación de los cromosomas homólogos, la telofase 1, y directamente, bueno, acá en la anafase 2, la separación de las cromátidas hermanas, y la telofase 2, donde tenemos como producto final las 4 células. Acá la compañera, el compañero, no sé, no me acuerdo quién mandó, como ustedes saben acá, solamente una de las 4 va a ser funcional, las otras 3 degeneran. Acá se eligió esta, podía ser esta, o cualquiera de las 3, solamente una, se eligió esta célula. Esta es la que va a sufrir las 3 mitosis sucesivas y va a dar lugar a la formación del saco embrionario, que como pueden ver, todos tienen la misma dotación, o sea, con los 2 alelos recesivos en ese caso, A y B. Pero si la compañera o el compañero elegía esta, también estaba bien, porque solamente una es la que es funcional, las otras 3 van a degenerar, o sea, se desintegran. Esto es lo mismo, nada más que mandó otro compañero, otra compañera. Acá solamente hay algunos detalles para tener en cuenta. O sea, la megáspora no es todo esto, ¿eh? La megáspora funcional va a ser una de ellas nomás. Yo entiendo como que se hizo señalar a todos, no es solamente uno de ellos. Acá solo está el esquema, que me pareció bien eso, hacer el esquema, y después acá están, bueno, dibujadas ya las fases. Solamente hay unos detalles acá, por ejemplo, en la fase 1, que ocurre la separación de los cromosomas homólogos. Si yo miro el dibujo así, para mí está mal, porque si ocurre la separación de los cromosomas homólogos, tiene que estar acá, esta que tiene el alelo A, acá también tiene que estar el A, y acá está el B. Ojo con eso, no sé quién mandó que corrijan, o si alguien siguió este esquema, tengan cuidado de esos detalles, que tienen que tener el mismo alelo. Acá está A y acá está B, no. Acuérdense que es separación de los cromosomas homólogos. Acá está como que se separó A, el que lleva, perdón, el alelo A del B, no. Acá tiene que ser A también, en este caso que es recesivo. ¿Me entienden? Bien. Acá sigue la división, la profase 2, una la metafase. Acá creo que ocurre lo mismo, en la anafase 2. Creo que ahí está bien. La separación de las cromátidas hermanas. Y acá nuevamente tenemos la telofase 2 con las 4 células hijas, en donde solamente una va a ser la que va a prosperar, las otras 3 degeneran, y esas son las que van a sufrir, la que no degenera va a ser la que va a sufrir las 3 mitosis sucesivas. Es así que aquí queda formado el saco embrionario con las 7 células, y 8 núcleos. Bien. Esto solamente como es un dibujo que yo lo hice, es lo mismo que ustedes venían haciendo, un poco más desprolijo nada más. Yo acá le puse 2 combinaciones posibles, porque, por ejemplo, acá, bueno, tenemos la G1 con cada cromosoma con una cromátida, la profase 1, que se da el apareamiento de los cromosomas homólogos, la anafase 1, la separación de los cromosomas homólogos, la telofase 1, y acá directamente tenemos ya la telofase 2. Como pueden ver, tenemos las 4 gametas posibles. Y yo hice otra alternativa acá, otra vez a partir de la fase 1, nada más que acá la combinación fue que se fue el cromosoma con el alelo dominante de A con B, y acá, por ejemplo, arriba fueron los 2 recesivos por un lado y los 2 dominantes por el otro. Nada más que son diferentes combinaciones, pero llegamos también a la misma conclusión de las 4 células hijas.
de las cuales solamente una va a ser la funcional y las otras 3 van a degenerar. Solamente ahí quedó el esquema que yo le puse del saco embrionario. Si es esta, por ejemplo, la que prospera, para cada célula va a ir esa carga genotípica, si esta también, y así para cada una de las 4 alternativas que se pueden dar. ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? ¿Consultas? Los escucho, los leo. Bien. Profe, Sí, decime. ¿la ovogénesis es sinónimo de megasporogénesis? Ovogénesis. No, cuando hablamos de ovogénesis estamos hablando de la parte de la reproducción en mamíferos, no en vegetales. Acá estamos hablando de microesporas, de esporas. Gracias, profe. Bien. Y acá tenemos el esquema, porque hasta ahí se estaba representando la parte femenina, o sea, la formación del saco embrionario, que la estructura dijimos que va a contener a la gameta femenina, pero también le pide la estructura que va a contener al gameto masculino, que es el polen. Nuevamente está el esquema acá, partiendo de los microsporocitos, bueno, que sufre la profase 1. Acá también, ojo con esto, que también, esto también hay que ubicar bien. Acuérdense que en la profase 1 ocurre el apareamiento de los cromosomas homólogos. O sea que este cromosoma que tiene el alelo A dominante tiene que estar al lado de este que tiene el A recesivo. Y lo mismo el B con el B. Tienen que estar juntitos eso, ojo con eso. Porque se da el apareamiento de los cromosomas, ¿sí? Independientemente que haya después crossing-over o no, los cromosomas homólogos están apareados, ¿sí? Tienen que estar juntos, uno al lado del otro, porque en caso que ocurra crossing-over no se puede dar si uno está en una punta y el otro en otra punta. No es que se van a tirar un bracito para que le alcance al otro y se pueda ver el intercambio material genético. No, tienen que estar uno al lado del otro para que ocurra ese crossing-over. Tiene que haber contacto. Luego en la metafase, acá también el compañero cometió el mismo error. Ojo con esto, tengan cuidado y si lo hicieron así, cambien. Acá está el error. Acuérdense que en la fase 1 se da la separación de los cromosomas homólogos, o sea que A con A, B con B, y acá está A con B y B con A. No, tiene que ser, acuérdense, separación de cromosomas homólogos. Bien, acá terminamos con la telofase 2, con las 4 células hijas, y a diferencia, como ustedes saben, de lo que ocurría en la parte femenina, acá las 4 células van a ser funcionales. Estas 4 células, que son las microesporas, van a sufrir mitosis o meiosis. ¿Qué van a sufrir? ¿Qué división van a sufrir estas células? Mitosis, profe. Exactamente. ¿Cuántas mitosis? Porque en la parte femenina, esa megáspora que era funcional sufría 3 mitosis sucesivas. Acá, ¿cuántas mitosis sufre esa célula? 2. ¿2? ¿Quién más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? No, 2. 2. Sí. Yo digo que una. Una sola. ¿Por qué? Porque como resultado, como ustedes ven acá, que el compañero puso, igual después el esquema les muestro, solamente sufre una división metódica, porque como resultado de esa división tenemos 2 células hijas. Esas células hijas sí van a sufrir, perdón, tenemos 2 células. Una va a ser la célula vegetativa, que va a hacer ¿qué la célula vegetativa? ¿Qué función tiene esa célula vegetativa? ¿Qué función tiene la célula vegetativa? Y acá igual está en el Power. Si ustedes me están escuchando, viendo el Power, van a ver que está ahí. Va a formar el tubo polínico, exactamente. Y la otra célula, que es más pequeña, si bien acá está del mismo tamaño, pero es un poquito más pequeña, esa sí va a sufrir una nueva mitosis y va a generar 2 núcleos. ¿Sí? 2 núcleos generativos, o espermáticos. Acá no sé si
que no sé qué dice acá, el compañero no sé qué quiso poner. Pero esta célula generativa va a sufrir una mitosis y va a generar dos núcleos, ¿sí? Que son los núcleos espermáticos o generativos. Esos núcleos, ¿a quiénes van a fecundar? A la ovocélula Los y a la dos. célula del medio. Exactamente. Una célula va a fecundar a la ovocélula, que es la gameta femenina, u ósfera, y la otra va a fecundar a la célula del medio, ¿sí? Que va a formar ¿qué? ¿El endospermo? Exactamente, se va a formar el endospermo. Bien. Esto es solamente el mismo esquema que les puse recién ahí abajo de la figura. Acá tenemos las 4 micrósporas, las cuales van a sufrir mitosis y van a generar dos células, la vegetativa y la generativa. La vegetativa, acuérdense que va a formar el tubo polínico, y la más pequeñita, que también tiene forma lenticular, se dice, va a volver a dividirse y va a generar dos núcleos, que van a ser los encargados de fecundar, uno de la ovocélula o ósfera, que va a formar el embrión, y el otro, la célula del medio con los dos núcleos, va a formar el endosperma. Bien. Esto es lo mismo, nada más, el mismo esquema anterior, que lo hice yo, el poema está bastante desprolijo, pero es lo mismo. Le mostré anteriormente, las 4 células van a ser funcionales con la mitosis. Bien. Acá tenemos solamente el esquema, bueno, de las dos estructuras, tanto del saco embrionario y la estructura que contiene el gameto masculino, y la formación del tubo polínico ya germinando. ¿Entienden por qué se dice que se da una doble fecundación? ¿Por qué se dice que se da una doble fecundación? Y por lo que se explicó recién, profe. Exactamente. ¿Por qué? Porque el núcleo vegetativo o generativo va a fecundar a la ósfera o célula y el otro a la célula del medio. Por eso se dice que sufre una doble fecundación. Acá lo que es importante que ustedes sepan identificar es, en primer lugar, bueno, las estructuras que contiene cada gameta, tanto femenina y masculina, y cuál es la dotación cromosómica, o sea, ¿entienden a qué se refiere cuando ponemos N, 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 N? ¿A qué hace referencia el N? ¿Se acuerdan? ¿O por qué el endosperma es 3N, por ejemplo? ¿Por qué el endosperma es 3N y el embrión es 2N? ¿Qué significa? Uno es diploide y el otro es triploide. O sea que tiene 2 juegos de cromosomas y el otro tiene 3 juegos de cromosomas. Exactamente, porque acuérdense que el gameto masculino viene con un solo juego de cromosomas. Se fecunda con la gameta femenina que tiene un solo juego y forma el embrión, que va a ser 2N, perfecto. Pero el endosperma dijimos que se da por la fecundación del núcleo vegetativo, núcleo espermático o generativo, que es N, pero viene y fecunda a la célula del medio, que son 2, o sea, N, más el N que viene del núcleo son 3N. ¿Sí? Eso también tiene que tener muy claro, diferenciar cuál es el nivel de fluidez, si son N, 2N o 3N. También eso es muy... Claro, sería diploide, profe, y triploide. Sí. Que sepan identificar la dotación cromosómica que tienen. Tienen 3 jueguitos, en este caso el endosperma, y en el caso del embrión, 2. Bien. ¿Dudas sobre esto, chicos? Esto es súper importante. ¿Ustedes entendieron, terminaron de comprender, de asociarlo, el tema de meiosis con la formación de estas estructuras? De activar la cámara, si lo intimido un poco, aunque sea. ¿Ustedes entendieron bien, entonces asociaron bien cómo se da la relación de la meiosis y mitosis en esta formación de las dos estructuras, tanto femenina y masculina? O sea, intentaron, o sea, ¿entienden cómo se relacionan?
Sí, profe. Bien, esto es súper, súper chico importante porque de aquí en adelante vamos a seguir viendo todo lo que es mitosis y meiosis relacionando con todo. Así que si ustedes no entienden ahora, se va a complicar más adelante. Bien. La tercera pregunta hace referencia a la gametogénesis en el caso de los mamíferos, bueno, en el caso de los animales dice ahí, y considerando lo mismo, tenían que hacer lo mismo que lo hicimos anteriormente, pero de acuerdo a cómo es la formación de la ovogénesis y espermatogénesis, considerando un organismo nuevamente diploide, doble heterocigota, con un par de cromosomas metacéntricos y un par de acrocéntricos. Él hizo un diagrama, dice, de dicho cromosoma en los siguientes estadios de formación de gametos. Asuma que el locus para el gen A se encuentra en el par metacéntrico y que el locus del gen B se encuentra en el par acrocéntrico. Yo acá no voy a dibujar, si bien es parte del programa, no es que no pedimos, pero no voy a enfocarme mucho porque hacemos obviamente más hincapié en la parte vegetal, porque ustedes van a ser ingenieros agrónomos, ¿no es cierto? Pero también sería bueno que ustedes lo puedan hacer, así como hicieron para vegetales, presentar todas las fases tanto para la parte femenina y la parte masculina. Este esquema que está en la guía, van a encontrarlo ellos, directamente lo saqué de la guía. Está por un lado la espermatogonia, o sea, la parte masculina y la parte femenina. En el caso, bueno, de la parte masculina, perdón, partimos de las espermatogonias, que va creciendo y se diferencia en el espermatocito primario. Es ahí donde sufre la meiosis 1. Estas dos células acá, que se llaman espermatocitos secundarios, representan ¿a qué fase de la meiosis? ¿A qué fase de la meiosis? ¿La fase 1? ¿Cómo? No te escuché, perdón. ¿La profase 1? No. Anafase. ¿Puede ser profase 2? No. Acuérdense que en la profase se da el apareamiento de los cromosomas homólogos, en la metafase se ubica en el plano ecuatorial, en la anafase 1 se presenta de los cromosomas homólogos, y en la telofase tenemos resultado cuántas células hijas, o sea, no células hijas, perdón, está mal dicho ahí. Tenemos como resultado 2 células. Esto sería telofase 1, chicos. Porque a su vez ahí empieza la meiosis 2, y ahí se van a diferenciar las espermátidas, que son estas 4 células, que está representado en qué fase de la meiosis, estas 4 células. ¿Telofase 2? En la telofase 2 ahí tenemos sí, las 4 células hijas, que en este caso, bueno, son las espermátidas que van a sufrir diferenciación y van a formar, perdón, los espermatozoides. Pero esto es telofase 1, las 2 células resultantes después de la anafase 1. Por eso yo quiero que ustedes relacionen mi meiosis con esta, o sea, con cada etapa de esta formación, tanto bueno, en vegetales como en animales. Perdón, pero desactivé la cámara. Bien. Esto yo le voy a dar tarea, en realidad ya tenían ustedes como tarea para hacerlo, pero yo les recomiendo que hagan. Bien. Profe, Dígame. sí, ¿puedo volver a la diapositiva anterior, por favor? Sí. Los espermatocitos, los espermatocitos secundarios, Sí. ¿tendrían que ser haploides? Sí. Porque ahí dice 2N. Sí, acá está como 2N, pero hace referencia al número de cromosomas que tiene. Tiene 2N igual a 2. O sea, tiene 2 cromosomas cada
Sí, está mal, puede ser que está confuso, pero hace referencia al número de cromosomas, no a ver, ¿cómo te explico? No a la cantidad de juegos. ¿Me explico? Sí, profe. Sí. Ahora voy a mirar en la guía a ver cómo está, porque puede ser que esté confuso, eso es. Ahí pusieron en el proyecto, está bien. Es n igual a 2, está bien. Esto fue error mío. Y también, bueno, gracias por hacerme dar cuenta, porque el 2 no va, está bien, es n nomás igual a 2, significa que tiene 2 cromosomas. Acá tendría que solamente n igual a 4, porque hay 4 cromosomas, o acá también n igual a 4. ¿Se entiende? No, el 2 este está mal, eso fue error mío, que yo puse, yo agregué. Perfecto. Bien. En el punto 4 dice si en Drosophila hay 2n igual a 8, o sea que significa ahí sí que es un individuo diploide, está bien, que tiene 8 cromosomas. Dice cuántas moléculas de ADN hay en una célula del intestino de la mosca adulta en la fase G1 del ciclo celular. ¿Entendieron esa pregunta? Dice que en Drosophila, diploide, 2n igual a 8. ¿Cuántas moléculas, dice, de ADN hay en una célula, del intestino de una mosca adulta en la fase G1? ¿Cuántas moléculas hay? Recuerden que en G1 cada cromosoma... Va a haber 8. Exactamente. En G1 cada cromosoma tiene una sola cromática. Y si tenemos 2 igual a 8, se va a ver 8 moléculas de ADN. 8 moléculas o 8 cromátidas, también se puede decir. Bien, en el punto B le dice cuántas moléculas de ADN conformarán a cada cromosoma metafásico en la mosca. 16. No. 2. Ojo con eso, ¿eh? ¿Cuántas moléculas de ADN? 2 moléculas. Exactamente. Si vos me decís 16, yo me imagino, no sé, un pulpo más o menos, va a tener 16 bracitos ese cromosoma. Ojo con esas preguntas, son re común que ustedes se equivoquen. Me ponen así 16 y yo me imagino un pulpo más o menos. Hay que saber leer bien, porque dice cuántas moléculas de ADN conformarán a cada cromosoma, no a los 8. Y te dicen a los 8, sí está bien, 16, 2 cada uno. ¿Entienden, chicos, eso? Ojo con esas preguntas, sobre todo en el parcial, y lean 20 veces. Las preguntas del parcial generalmente todavía no está hecho, pero no son preguntas así conceptuales, por ejemplo, defina qué cromosoma homólogo o cuál es la diferencia entre mitosis y meiosis, no. O sea, no a desarrollar, por ejemplo. Sobre todo ahora en esta etapa que es virtual. ¿Por qué? Porque el año pasado, bueno, como ustedes sabrán que fue nuestro primer año virtual, el primer parcial había muchas preguntas a desarrollar. El tema que pasó, que la mayoría hizo un copy y pegue de la guía, o también, no sé si todos alcanzaron a ver que en el aula virtual, después de cada tema también se le pone, creo que ya está visible para los alumnos, una guía de los ejercicios que están resueltos de cada trabajo práctico. ¿Eso pudieron ver o no? No sé si ya está visible para los alumnos. Igual se les sube después de cada trabajo práctico para evitar que ustedes... La idea es que ustedes las hagan y después corroboren con eso. Y lo que pasó es que todos hacían un copy y pegue de guía y de la guía respuestas. Yo igual directamente esos puntos era anulado, porque era copy y pegue, no. Entonces las preguntas, o sea, dijimos directamente, son preguntas a pensar así, a relacionar. No esperen que va a ser así conceptual. Para eso, este tipo de preguntas, ¿sí? ¿Cuántas moléculas de ADN conforman a cada cromosoma? ¿O
o al juego completo también se le puede preguntar. Por eso es importante que ustedes sepan leer bien la consigna. O sea, no son preguntas ni tramposas ni difíciles, pero son preguntas para pensar. Bien. En el punto 5 le dice una célula tiene 8 pares de cromosomas homólogos. ¿Cuántos bivalentes se formarán durante la primera profase meiótica? ¿Puede ser 8 también? ¿Vos me estás preguntando? No, 8. Es 8. Exactamente, son 8 cromosomas. 8 bivalentes. ¿Todos entienden por qué son 8 bivalentes? No, yo no, profe. Bien. ¿Y por qué vos no me decís ya, profe, de entrada? No, está esperando que yo te pregunte. No, pues. Ya tenés que decir, profe, no entiendo. Acá les tenemos una célula con 8 pares de cromosomas homólogos. Yo acá les dibujé un solo par, ¿sí? O sea, tienen que dibujar. ¿Te acordás qué significa bivalente? ¿Qué es bivalente? ¿Qué significa bivalente? ¿Alguien sabe? Si yo le expliqué que era bivalente. ¿Se acuerdan qué es bivalente? Es el par de los cromosomas. Es el par de cromosomas homólogos, exactamente. Y dice, una célula tiene 8 pares. O sea, acá tenemos un par de bivalente. Acá vamos a tener. Yo voy a tratar de dibujar lo mejor que pueda. En realidad, bueno, este es un naranja, el otro es verde. Ahí tenemos otro par. Y así van a dibujar los 8 pares. ¿Sí? O sea que son 8 bivalentes. Sí. Exactamente, bivalente porque son 2 cromosomas unidos, ¿sí? Están apareados. ¿Sí? Y cuando están 3 son trivalentes, cuando están 4 es cuadrivalente y así sucesivamente. Bien, si este individuo tiene 8 pares de cromosomas homólogos, yo le pregunto ahora a ustedes, ¿cuántos cromosomas tiene este individuo? 2n igual a ¿cuánto? Acá dibujé 3 pares, acá dibujé... Oh, no quiero dibujar todo. 16. Exactamente, 16 cromosomas va a tener. Si ustedes hacen 2 por 8, son 16 cromosomas. También esta es una linda pregunta para examen, o sea, es pregunta de examen siempre, parcial final. Que ustedes sepan identificar qué cantidad de... ¿y cuánto va a valer n? Perdón, x. ¿Cuánto va a valer n? 8. 8, exactamente. ¿Se acuerdan que era n? Era número gamético. ¿Se acuerdan que era x? ¿A qué hace referencia? Número básico. Exactamente. Bien, seguimos. Después dice, los humanos tenemos 2n igual a 46 cromosomas. ¿Cuántos bivalentes se formarán durante la primera profase meiótica? 23. 23 cromosomas, exactamente. 23 cromosomas. 23 por 2, ¿cuánto le da? 46. ¿Por qué yo hice así 23 por 2? Porque son 23 pares, o sea que tenemos 2 cromosomas por cada par. 23 por 2 son 46 cromosomas, que es lo que tenemos. Bien. Y borrar esto. La pregunta 7 les dice, grafica sobre los cromosomas las distintas situaciones en un organismo diploide. Un gen en estado homocigota, que ya estaba dibujado. Un gen en estado heterocigota. ¿Cómo dibujaron o cómo dibujarían un gen en estado heterocigota? Yo voy a dibujar acá el cromosoma. Este es el centrómero. Y su par homólogo. Ahora ustedes me dicen cómo yo represento un gen en estado heterocigoto. Díganme cómo represento el genotipo heterocigoto.
en el naranja le pone A mayúscula. No, A mayúscula no. ¿Cómo se dice? Heterocigota. Ah, Está bien, estábamos muy encaminados, pero no. Alelo dominante. Alelo dominante, ojo con eso, no. Ustedes llegan a decir A mayúscula en el final. No es que lo he hecho, no creo, pero es un error básico, chicos, eso, guau. Es alelo dominante, primero voy a escribir acá el genotipo. Ay, no, borré todo, perdón. No digan nunca A mayúscula porque es un error muy grave, muy grave. Es alelo dominante. ¿Y el otro alelo cómo sería? Recesivo. Excesivo. Entonces, ahora voy a colocar acá, por ejemplo, ¿qué alelo pongo? dominante. Dominante. Y en su cromátida hermana, ¿qué alelo pongo? Dominante Yo también. Exactamente. Esto también se quieren confundir, siempre quieren poner en uno el dominante, por ejemplo, y en el otro el recesivo, no. Acuérdense que esta cromátida es hermana de esta, o sea que tiene que ser exactamente igual. Eso es muy, muy común que se Recording in equivoquen así. progress. Y en este otro cromosoma homólogo que acá en este mismo lugar, ¿qué alelo voy a poner? El recesivo. Exactamente. Y en su cromátida hermana también el recesivo. ¿Sí? Y después el otro le dice 2 genes en el mismo cromosoma, uno en estado homocigota y otro en estado heterocigota. Voy a dibujar acá. Perdón. Es muy difícil dibujar con el mouse. Y el otro. Bien. Me van a decir primero el genotipo. Dice 2 genes, uno en estado homocigota y otro en estado heterocigota. Primero acá voy a anotar los dos genes. Ustedes me dictan y yo copio. Yo le puse homocigota dominante. Sí, pero decime, ¿para qué gen? Dictame un genotipo que vos anotaste, o alguien que no haya hecho, que me diga un genotipo homocigota, que puede ser dominante o recesivo, porque en ese caso un heterocigota y un homocigota. Ahí estoy leyendo y el otro heterocigota. Creo que así me pusieron en el chat. ¿Sí? ¿Está bien así? O también acá puede ser en estado de homocigota recesivo, como la compañera dijo. ¿Sí? Y heterocigota. Acá yo puse A o el compañero puso A, pero puede ser cualquier letra. Puede ser A. Y también puse L, que el compañero puso ahí, pero puede ser cualquier letra. Bien. Ahora yo cómo ubico esto en el cromosoma. En este primer cromosoma, ¿qué alelo ubico? El dominante. Sí, dominante, pero ¿de qué gen? El gen homocigota. Del gen L, perfecto. Acá su cromátida hermana va a tener la misma. Bien, ¿algo más tengo que ubicar en ese cromosoma? El otro gen. El otro gen, lo voy a poner en este extremo. Voy a poner acá el dominante. Y acá el dominante. Y en el otro va a ir exactamente lo mismo. ¿Y acá qué alelo va a ir? El recesivo. Exactamente. Bien, ahí tenemos entonces un par de cromosomas homólogos con 2
con dos genes, uno en estado homocigoto y otro en estado heterocigoto. ¿Se entiende, chicos? Esto es re importante que ustedes sepan ubicar los genes en cada cromosoma. ¿Dudas sobre esto de ubicar los genes en los cromosomas? Profe, ¿eso es indiferente si le pongo arriba o abajo o tiene importancia, digamos? No, puedo ubicar donde vos quieras. Lo único importante es que estén bien separaditos, ¿viste? Para evitar, o sea, no en el mismo lugar. ¿Sí? Si bien los genes en los cromosomas están más o menos uno al lado del otro, pero acá tenemos solamente dos genes, así que yo lo puse bien separados, ¿sí? Pero no en el mismo lugar, bueno, más, eso es lo único, ¿sí? Pero puede ser de arriba la y de abajo el L, no pasa nada, eso es indiferente. Bien. No, bueno. Bien. Y el punto 8, que también está muy bueno este ejercicio, dice una planta doble homocigota recesiva poliniza otra planta doble heterocigota, predecir todos los genotipos diferentes de los potenciales embriones y endospermas resultantes de dicha fecundación cruzada. Bien. Acá lo que yo primero lo que les puse, que también está en el video, pueden ver, bueno, los dos parentales. Le dice que la madre es doble heterocigota y el padre es doble homocigota recesiva. Lo primero que yo hice fue sacar las gametas para cada parental, 4 gametas diferentes para el caso de la madre y una sola gameta, un solo tipo de gameta para el caso del parental masculino. Bien. Entonces, ¿el embrión cómo se forma? ¿Cómo se forma el embrión? El cruzamiento de una gameta femenina y masculina. Sí, exactamente, por la fecundación de la gameta femenina con la gameta masculina. Entonces, ¿qué genotipo, qué dotación genotípica va a tener el embrión si esta gameta femenina es fecundada por esta gameta masculina? Y ese va a ser un doble heterocigota. Exactamente, va a ser un doble heterocigoto. Bien, vamos a hacer. Y si esta es la gameta femenina y es fecundada con esta, ¿cómo va a ser el embrión? Una heterocigota y una homocigota recesiva. Va a ser heterocigota para el gen A y va a ser homocigota recesivo para el gen B. Si se cruza esta gameta con esta, si es fecundada, ¿cómo va a ser el genotipo de ese embrión? Para el gen A. Recesiva para el primer gen. Perfecto. Heterocigota para el segundo. Exactamente. Y si es fecundada esta gameta con esto, ¿cómo va a ser el embrión? Homocigota para los dos genes. Exactamente. ¿Qué homocigota? Recesivo. Exactamente. Pues, si ustedes dicen solamente homocigota y me están dictando, no sé si poner homocigota recesivo o homocigota dominante. Bien, ahí tenemos el embrión. Perfecto. Después le dice endosperma. Entonces, dijimos que el endosperma se formaba por la fusión de la célula del medio por uno de los núcleos generativos o espermáticos, teniendo en cuenta que nuestra gameta masculina tiene esta dotación alélica, o sea, los dos alelos recesivos. ¿Cómo va a ser el endosperma? Teniendo en cuenta esta gameta, que es la funcional teóricamente. ¿Cómo va a ser la dotación? ¿Cómo va a ser? Sí, ¿qué alelo va a tener este saco embrionario? Cada una de estas células. ¿Alguien será que hizo este ejercicio? Yo hice, profe, pero no sé cómo dictarle.
Si esta es la gameta, la gameta sí, la femenina, ¿sí? Y esta es la masculina. El saco embrionario, cómo sería acá? ¿Qué dotación, sí? ¿Qué alelos tendría si esta es la...? ¿Y sería un doble homocigota dominante? No. Primero yo quiero saber si exactamente cada una de estas células, las 7 células para el 8 núcleos, va a tener estos dos alelos para los dos dominantes, ¿sí? Yo solamente acá le puse solamente para las células del medio con los núcleos, pero todas, tanto las antípodas y las sinergias, van a tener los mismos alelos, los dos dominantes. Y este sería el endospermo, ¿sí? Acá no hablamos de heterocigota ni de homocigota, ¿sí? Como pueden ver, tenemos 3 alelos para cada, no sé si, sí, 3 alelos, ¿sí? De cada gen, pero no hablamos no decimos no hablamos de homocigota ni heterocigota, eso quiero que le quede claro, ¿sí? Vamos a tener 2 alelos dominantes del gen A y uno recesivo, y 2 alelos dominantes del gen B y uno recesivo. ¿Se entiende esto? No, profe, yo no. No hablamos que es homocigota o heterocigota. ¿Qué no entendía? Una compañera me dijo, no entiendo. ¿Qué no entendés? No, Porque no yo entendí. puse acá... Claro, ¿cómo se llegó a eso, digamos? Exactamente, bien. Acá están las 4 gametas posibles de la madre, ¿sí? Esto sería la telofase 2. ¿Hasta ahí más o menos me seguí? Sí, profe. ¿Sí? Acordate que de las 4 células solamente una va a ser funcional. Si es esta la funcional, por ejemplo, dijimos, acordate que esa va a sufrir 3 mitosis y va a formar el saco embrionario. O sea que todo el saco embrionario va a tener estos 2 alelos, los 2 dominantes, ¿sí? Acá tenemos los 2 núcleos del medio, acá tenemos la sinergia, acá las antípodas, bueno, y acá también la océlula. Va a ser todo A, B, A, B. Sí. ¿Me entendés? Y la gameta masculina, tenemos una sola alternativa que es con los 2 alelos recesivos. Acordate que esta gameta masculina, al fecundar a estos núcleos, a la célula del medio, que tiene esta dotación AB recesivo, si acá tengo AB recesivo, sí, también, y acá tengo AB dominante, de acá sale. Tengo las 2 acá dominantes, que son estas 2, más la A esta recesiva que viene del padre, del masculino, perdón. Acá tengo las 2 B dominantes, que son estas, y esta B que vino de la gameta masculina. ¿Entendés? Sí, ahora entendí. Perfecto. Entonces, si vos entendiste esa, vamos a hacer la siguiente. Si, por ejemplo, hay que cambiar de color. Si la que era funcional era esta gameta, ¿sí? ¿Cómo va a ser el endosperma entonces? Si esta es la funcional. O sea que acá, en lugar de... ¿Cómo? El endosperma va a ser heterocigota. Ah, no. No, sí, me confundí. Acá va a ser así. Todo esto acá va a tener A dominante y B recesivo. Acá también. Esto va a ser la... Bien. Y es fecundado por esta gametita masculina. ¿Cómo va a quedar acá? El endosperma. Ahí me tenés que dictar por alelos nada más. Un heterocigota para A, digamos. No, acá no hablamos de heterocigota u homocigota. Directamente hablamos de alelos dominantes o recesivos. Para el gen A vamos a tener los 2 alelos dominantes. ¿Me entendés? Y este recesivo que vino de la gameta masculina. Y para B van a ser los 3 recesivos. ¿Se entiende? Sí, ¿O no? ahora, sí, ahora sí.
¿Sí? Bueno, ahora, si por ejemplo, si es esta la funcional, ¿cómo va? Es esta, sí. ¿Cómo va a ser el endosperma? Acá adentro va a ser, esto va a ser recesivo y dominante. Espera, voy a tratar de hacer acá un saquito binario. Directamente voy a poner las células del medio. Dijimos que era así. Una serie bastante grandecita. Bien. Acá tenemos las antípodas. Es muy feo mi saquito, pero perdón. Entonces, si esta gameta masculina viene y fecunda a estos núcleos del medio, ¿cómo va a ser el endosperma? Va a haber 3 alelos recesivos. ¿Para qué? Para qué? Exactamente. Perfecto. ¿Y para B? ¿Cómo va a ser? Para B, un recesivo. Va a ser 2 dominantes y un recesivo. Perfecto. ¿Sí? Y si en este caso, por ejemplo, era esta la gameta, la funcional, ¿cómo iba a ser? A y B recesivos. Dominantes para A. Recesivos para A, perdón. Y recesivos para B. Exactamente. Iba a ser recesivo para los dos. Aquí va a ser así. Y viene la gameta masculina. Se fecunda, entonces va a ser, como dijimos, va a ser recesivo para los dos genes. Tanto para A y para B. Esto va a ser el endosperma. Bien. ¿Dudas, chicos, sobre este ejercicio? Ni una duda. Bueno, ahí terminó el trabajo práctico. Bien. ¿Alguna duda?